Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video sobre un tema muy importante como es el de los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia cristiana. Este video va a ser publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección de este blog cristiano es escudriñandolabiblia.blogspot.com.ar. Veremos que los diezmos están mencionados en el Nuevo Testamento, pero como citas directas al Antiguo Testamento. Es decir, el diezmo o los diezmos, o el tema de los diezmos, no tiene entidad propia en el Nuevo Testamento. Como consecuencia de esto, muchos creen que al haber sido reemplazada la ley de Moisés o el viejo pacto por el nuevo pacto establecido a partir de la cruz de Cristo, diezmar ya no es obligatorio. Quienes así piensan confunden la ley de Moisés como palabra de Dios, que es, con el sistema levítico de sacrificios inserto en la ley de Moisés. Aprovechando este tema de los diezmos y las ofrendas, vamos a demostrar bíblicamente que lo que está derogado es ese sistema levítico de sacrificios que fue reemplazado por la cruz de Cristo, pero no la ley de Moisés como palabra de Dios. Motivo por el cual diezmar, y ya lo vamos adelantando, diezmar sigue siendo un mandato de Dios, y que quienes no diezman, en efecto, como dice la Biblia, roban a Dios. La mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento que mencionan los diezmos, y entre ellos podemos citar a Lucas 18:2, Hebreos 7:2, Hebreos 7:4 al 6 y versículos 8 y 9, dentro del capítulo 7 de Hebreos, se refieren siempre a la ley de Moisés. Uno de los pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, que habla del diezmo es Hebreos 7:5, donde podemos leer: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Este pasaje de Hebreos 7:5 tiene su antecedente directo en Números capítulo 18 versículo 21, donde podemos leer: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En el Antiguo Testamento solo los descendientes de Leví podían ejercer el sacerdocio, y eran los levitas, los descendientes de Leví. Y este pasaje que leímos anteriormente de Hebreos 7:5 dice que ellos, los levitas, tienen obligación, mandato, de tomar del pueblo los diezmos. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, los levitas no recibieron ninguna porción, solo algunas ciudades, llamadas las ciudades de los levitas, que a su vez servían como ciudades de refugio, porque su herencia, la herencia de los levitas, no sería la tierra, sino el sacerdocio. O sea, el tema de los diezmos viene estrictamente de la ley de Moisés. Es entonces una cuestión de ley. Pero la primera vez que aparecen mencionados los diezmos en la Biblia no es en la ley de Moisés, sino en el libro de Génesis, que es anterior a la ley de Moisés. En Génesis 14, 17 al 20 podemos leer: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo.
Estos pasajes que acabamos de leer del libro de Génesis se refieren a cuando Abraham se separa de su sobrino Lot y este se va a vivir a la ciudad de Sodoma. Esta ciudad fue invadida por unos reyes quienes la saquearon y tomaron prisioneros y se los llevaron cautivos, entre quienes se encontraba Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Abraham se entera, va al rescate de su sobrino, a quien efectivamente rescata y toma botín de sus captores. Cuando Abraham vuelve, sale a recibirlo Melquisedec, un sacerdote cananeo, siervo de Dios, a quien Abraham le entrega, dice la Biblia, los diezmos de todo, los diezmos del botín que había tomado de los captores de Lot, es decir, el 10%. Eso significa diezmo, la 10ª parte. Este tema de los diezmos y ofrendas que estamos estudiando en este video es un buen punto para abordar una discusión que se ha suscitado en torno a la vigencia de la ley de Moisés. Sabemos que el nuevo pacto que inició con la muerte y resurrección de Jesucristo reemplazó el viejo pacto, que es la ley de Moisés. Esto siempre ha generado confusión en cuanto a si toda la ley de Moisés sigue vigente o no. Por ejemplo, muchos sostienen que hoy no es obligatorio diezmar porque esa obligación solo era para los judíos del Antiguo Testamento que estaban bajo la ley de Moisés y que como la ley de Moisés fue reemplazada por el nuevo pacto, ya no rige la obligación de diezmar. En primer lugar, tenemos que aclarar lo siguiente. Es cierto que muchas disposiciones de la ley de Moisés quedaron en la actualidad sin efecto. Por ejemplo, las disposiciones, algunas disposiciones de índole u orden civil. Dentro de las ordenanzas de índole civil tenemos, por ejemplo, la ley del levirato, que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 25 versículos 5 al 10. Según esta ley, la ley del levirato, el levirato es una palabra que viene de la palabra hebrea levir, que significa cuñado. Según esta ley del levirato, si un hombre casado pero sin descendencia, es decir, sin hijos, moría, su hermano soltero estaba obligado a tomar por esposa a su viuda y a levantarle descendencia, siendo los hijos nacidos no considerados como suyos, como hijos del hermano vivo, sino como hijos de su hermano muerto. Esto solo era aplicable si ambos hermanos cohabitaban, el soltero y el casado muerto cohabitaban en el mismo techo. No debemos olvidar que esta ley del levirato estuvo vigente en una época en la cual la base de la sociedad de ese momento era la familia patriarcal. También tenemos leyes que regulaban la esclavitud. Las podemos encontrar en Éxodo 21, 1 al 11, Deuteronomio 15, 12 al 18 y Levítico 25, 39 al 40. La esclavitud jamás fue aprobada por Dios, pero Dios la permitió en Israel por algún tiempo debido a la dureza del corazón de ellos, y la reguló Dios, motivo por el cual la esclavitud en Israel fue mucho más benigna que en el resto de las naciones. Hoy la esclavitud ya no existe, motivo por el cual las disposiciones de la ley de Moisés que regulaban la esclavitud, obviamente ya no son de aplicación. También tenemos en la ley de Moisés disposiciones de orden alimentario, como por ejemplo la prohibición de comer carne de cerdo. Si bien los judíos ortodoxos, los que no son mesiánicos, los que no reconocen el mesianismo de Jesús, ellos siguen aplicando para sus vidas esta restricción a la hora de comer carne de cerdo. Esta prohibición fue expresamente abolida por el Señor, por Jesucristo en el Nuevo Testamento, según lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 16. En estos pasajes del libro de Hechos, 10, 9 al 16, la Biblia relata que Pedro tuvo una visión acerca de una serie de animales que estaban en un lienzo que bajaba del cielo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, donde Dios le dice a Pedro, mata y come, a lo que Pedro se niega argumentando que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, a lo que Dios a su vez le responde, lo que Dios limpió no lo llames tú común.
Esta visión se aplica simbólicamente al encuentro de Pedro con Cornelio, el centurión, ese conocido centurión romano que creía en Dios y que quería ser bautizado. Pero también significa que toda prohibición alimentaria había quedado derogada para la iglesia, ¿no? Lo cual también se puede ver en Efesios 2:14 al 16, donde podemos leer: porque Él es nuestra paz, escribe Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La iglesia, según estos pasajes de Efesios 2:14 al 16, la iglesia es una nueva raza humana que surge de entre judíos y gentiles, para la cual quedó derogada la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, como bien lo expresa el pasaje de Efesios 2:15 que acabamos de leer. Pero a pesar de que, como vimos, algunas disposiciones de índole u orden civil o alimentario de la ley de Moisés ya no resultan de aplicación en la actualidad, ya sea porque cambió la sociedad, de esa antigua sociedad patriarcal devino en esta sociedad moderna, o porque las disposiciones, las restricciones de índole alimentario ya no están vigentes para la iglesia. Más allá de que algunas cosas cambiaron y ya no son de aplicación dentro de la ley de Moisés, no debemos confundir la ley de Moisés como la palabra de Dios que es, con el sistema levítico de sacrificios del templo inserto en la ley de Moisés para el lavamiento de los pecados. Con la cruz de Cristo lo que quedó obsoleto es ese sistema levítico de sacrificios para lavar los pecados, pero no la ley de Moisés como la palabra de Dios. El pecado siempre ha separado a los hombres de Dios. El pecado es una barrera que se levanta entre Dios y los hombres. Siempre ha sido así, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Como Dios no puede morar en presencia del pecado, cuando pecamos no perdemos nuestra salvación, sino que lo que perdemos es nuestra comunión con Él. Para recuperar esa comunión perdida es necesario, y siempre lo fue, quitar el pecado de en medio. Y expiar significa eso, quitar los pecados de en medio, que nos separan, que se levantan como una barrera entre Dios y nosotros. El derramamiento de sangre siempre fue necesario para expiar el pecado, a lo largo de toda la historia de la redención. En el Antiguo Testamento, en el sistema levítico de sacrificios inserto en la ley de Moisés, se sacrificaban animales para expiar el pecado, para quitar el pecado de en medio. Se sacrificaban 2 animales por día, uno a la mañana y otro a la tarde o al crepúsculo, por los pecados del pueblo, coexistían, además con estos 2 sacrificios diarios, coexistía todo un sistema de ofrendas. Si vamos al libro de Levítico, vemos que hay ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, etc. Y por si todos estos sacrificios no bastasen, estaba además el día de la expiación o Yom Kippur. Era un día al año. Y es el Yom Kippur o día de la expiación, es una de las 7 fiestas solemnes de Israel mencionadas en el libro de Levítico en el capítulo 23. El capítulo 23 menciona cuáles son las fiestas solemnes de Israel, y son anuales y son 7. Más que una fiesta, este día de expiación o Yom Kippur es un día de ayuno y aflicción, y está bien detallado, más allá de que está mencionado en Levítico 23 como una de las 7 fiestas solemnes. Este día de la expiación está perfectamente detallado en Levítico 16. En este día de expiación o Yom Kippur, el sacerdote toma 2 chivos sobre los que se echan suertes.
Uno es sacrificado, es decir, ofrecido en holocausto, en el altar, mientras que el otro, sobre el cual el sacerdote impone las manos, traspasándole sus propios pecados y los de todo el pueblo, es expulsado, este otro chivo, fuera de la ciudad al desierto para que muera. Este era el chivo expiatorio del cual se desprende la popular frase. Como el sistema levítico de sacrificios y todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, este chivo expiatorio representa a Jesucristo, sobre quienes fueron puestos los pecados de su pueblo y fue crucificado fuera de la ciudad, en el Gólgota. ¿Salvó a alguien la ley de Moisés a lo largo de la historia de la redención? Sí, salvó a los santos del Antiguo Testamento, es decir, a los justos muertos antes de Cristo. ¿A dónde se iban estos justos muertos antes de Cristo? Al paraíso que estaba en el seno de Abraham. Los invito a que lean atentamente el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. No lo vamos a mencionar acá, a discutir acá el tema del seno de Abraham, porque es un tema que da para más tiempo, pero sí los invito a que lean Lucas 16, 19 al 31, donde está bien detallado qué es el seno de Abraham, y bueno, donde está puesto de manifiesto que era un lugar donde estaban los justos muertos antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo diremos respecto de este tema del seno de Abraham lo siguiente: después de la cruz de Cristo, este paraíso, el seno de Abraham, quedó vacío y los muertos en Cristo van directamente al cielo. Cuando Cristo murió, estuvo 3 días en el infierno. En Mateo 12:40 podemos leer: porque como estuvo Jonás, estas son palabras de Jesucristo. Jesucristo dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Descendió Jesucristo a proclamar su victoria, descendió al infierno a proclamar su victoria y a llevar a los que estaban en el seno de Abraham, a sacarlos de allí y a llevarlos al cielo. Nos estamos refiriendo a los justos muertos antes de su cruz, de la cruz de Cristo. El sistema levítico de sacrificios del Antiguo Testamento fue reemplazado entonces por el sacrificio único y definitivo del Señor Jesucristo en la cruz. En Hebreos 10:14 podemos leer: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto significa que el efecto redentor de la sangre de Cristo es eterno, que Él se sacrificó una sola vez y que con eso basta. Pero lamentablemente los hombres, aun los que somos salvos, luego de arrepentirnos y ser salvos, volvemos a pecar. En 1 de Juan 1:8 al 9, el apóstol Juan escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el viejo sistema levítico de sacrificios de la ley de Moisés, la comunión con Dios se recuperaba sacrificando animales una y otra vez, todos los días, como hemos visto. Un animal a la mañana, otro al crepúsculo, más todo el sistema de ofrendas, más el día de expiación, que era anual, o Yom Kippur. En el nuevo pacto, es decir, luego de la cruz, visto y considerando que Cristo se sacrificó una sola vez por nuestros pecados, lo acabamos de leer en Hebreos 10:14, la clave de cómo recuperar la comunión perdida a causa del pecado la da Juan en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
El efecto redentor de la sangre de Cristo, como hemos dicho, es eterno y está a nuestro favor. Sí y solo sí, cada vez que pecamos nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Dijimos anteriormente que cada vez que pecamos perdemos la comunión con Dios. También dijimos que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, derramó una sola vez su sangre, porque si no, cada vez que pecamos tiene que bajar Jesucristo de nuevo a la tierra a morir de vuelta. No, el efecto redentor de la sangre de Cristo derramada una sola vez es eterno. Entonces somos lavados por la sangre una y otra vez. Cada vez que pecamos nos arrepentimos, confesamos y recuperamos la comunión perdida a causa del pecado. ¿Por qué? Por el efecto redentor eterno de la sangre. Pero para que nos sea de provecho ese efecto redentor eterno de la sangre de Cristo, tenemos que confesar nuestros pecados. Es el arrepentimiento, es el que nos lleva a la confesión. Cuando confesamos, nos vuelve esa sangre derramada una sola vez en la cruz del Calvario, nos vuelve a limpiar. Cuando pecamos, perdemos la comunión con Dios, no perdemos la salvación, perdemos la comunión y frenamos las bendiciones de Dios. ¿Cómo recuperamos, cómo restauramos esa comunión perdida? A través del arrepentimiento primero, y la consecuencia del arrepentimiento, que es una obra del Espíritu Santo, es la confesión. Ahora vamos a ver bien en qué consiste la confesión. Cuando pecamos, aunque no dejamos, como venimos diciendo, aunque no dejamos de ser salvos, perdemos la comunión con Dios y frenamos sus bendiciones, es lo que acabamos de decir. La confesión es la que nos devuelve esa comunión perdida, la que nos restaura a la comunión con Dios. La confesión vendría a ser, o es, en el Nuevo Pacto, el equivalente al sistema levítico de sacrificios en la ley de Moisés. La palabra confesión viene de la palabra griega homologeo, todo junto, homologeo, que a su vez proviene de otras dos raíces griegas. La palabra homo, con H, que significa igual, y logeo, que significa hablar. O sea que la palabra confesión significa hablar lo mismo, homologeo, hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Confesar no es decir, Señor, perdona nuestros pecados o perdona mis pecados, si he pecado contra ti, contra el cielo, contra alguno de mis hermanos o aún contra los hombres. Esto no es confesar. Esto es una declaración general, pero no estamos confesando nada. Solo cuando somos capaces de vernos como Dios nos ve y podemos decir de nosotros mismos lo mismo que Dios dice o diría de nosotros, recién ahí estamos confesando. Estamos hablando lo mismo que Dios, pero para eso tenemos que vernos como nos ve Dios. Cuando podemos decirle a Dios, Señor, estamos impacientes, nerviosos, tenemos mal carácter, tenés razón, perdónanos, ahí estamos confesando. Para terminar de entender, podemos decir que el Antiguo Testamento se compone de tres partes: la ley de Moisés, los profetas y las Escrituras. La ley de Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia, o el conocido Pentateuco, ¿no? Compuesto por los 5 primeros libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aunque la ley de Moisés se da en Éxodo, en el monte Sinaí, en Levítico también hay disposiciones que se reciben de Dios, especialmente sobre el sacerdocio y la santidad, y Deuteronomio, que significa segunda ley, es el repaso que hace Moisés de la ley en su discurso de despedida antes de morir, motivo por el cual dentro de lo que es el Pentateuco, de Éxodo a Deuteronomio, en esos 4 libros, ya sea porque es dada la ley, porque es ampliada, es dada la ley en Éxodo, es ampliada en Levítico y es repasada en Deuteronomio por Moisés. En los libros de Éxodo a Deuteronomio tenemos toda la ley de Moisés. La segunda parte del Antiguo Testamento dijimos que son los profetas, donde tenemos a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y también a los profetas menores, Jonás, Nahum, Joel, Sofonías, Ageo, Malaquías, etc. Y la tercera parte que compone el Antiguo Testamento son las Escrituras. Estos son los libros poéticos y de sabiduría, como los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job, etc. Que el sistema levítico de sacrificios de animales hoy no pueda salvar,
no significa que la ley de Moisés o todo el Antiguo Testamento hoy no sea de aplicación. Lo que quedó derogado, lo volvemos a decir, no es la ley de Moisés como palabra de Dios. Es el sistema levítico de sacrificios de animales inserto, previsto en la ley de Moisés para expiar los pecados. Ese sistema de sacrificio fue reemplazado por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo y por la confesión. Respecto de la ley de Moisés, el propio Señor Jesucristo dijo en Lucas 16:17: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Jesucristo está diciendo que es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que se frustre, a que quede sin efecto una tilde de la ley. Es decir, pensar que hoy no está vigente la ley de Moisés es pensar que no están vigentes los siguientes mandamientos de Dios. No matarás, que podemos encontrar en Éxodo 20:13. No cometerás adulterio, que podemos encontrar en Éxodo 20:14. No robarás, que podemos encontrar en Éxodo 20:15. Las pesas y las medidas deben ser justas. De esto habla el libro de Levítico, en Levítico 19:36. El que según Mateo 22:36-37 es el gran mandamiento de la ley. El cual es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, según podemos leer en Deuteronomio 6:5. En Mateo 22:40 Jesucristo dice que de este gran mandamiento y del segundo, que es similar y que es amar al prójimo como a uno mismo, depende toda la ley y los profetas. ¿Acaso quedó todo esto derogado? Por favor, claro que no. De ninguna manera. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, pesas y medidas justas, que es una manera de robar cuando se falsean las cantidades. Amarás al prójimo como a ti mismo, que es el segundo gran mandamiento de la ley. El que siga el primero, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Esto no ha quedado derogado de ninguna manera, de ninguna manera. El mismo Señor Jesucristo continúa diciendo en Mateo 5:18, ahí podemos leer: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero el cielo y la tierra todavía no han pasado. Esto todavía está en el futuro y está mencionado que va a suceder en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21:1 podemos leer: Juan escribe lo que ve y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y esto que ve Juan, es decir, un cielo nuevo y una tierra nueva, y ve que el mar no existe más, ocurre al finalizar el reinado milenial de 1000 años de Cristo, es decir, 1000 años después de la segunda venida de Cristo, de que Cristo retorne por segunda vez a la tierra. Fíjense ustedes cuánto tiempo todavía seguirá vigente la ley de Moisés. La ley de Moisés sigue vigente y también sigue vigente, y ahora retomamos el tema de los diezmos. También sigue vigente la ley de Moisés en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas, además de estar mencionadas en el Antiguo Testamento, también lo están puntualmente mencionadas en el Nuevo Testamento. Tenemos dos tipos de ingresos monetarios que ingresan en la iglesia, ¿no? Ambos están mencionados, por supuesto, en la Biblia. Tenemos los diezmos y las ofrendas. Los diezmos se calculan como la 10ª parte, es decir, el 10% de los ingresos regulares. Si tenés un sueldo fijo, es el 10% del sueldo neto que cobrás o que te pagan. ¿Neto de qué? Neto de las retenciones que suelen practicarte los empleadores. Y si tenés un emprendimiento, un negocio, una empresa, se calcula como el 10% no de las ventas, sino de la utilidad
de la ganancia final, es decir, ventas menos costos, margen bruto menos el resto de los gastos, que suelen ser gastos fijos, llegás a la utilidad final, es el 10% de la utilidad final. Los diezmos son obligatorios e implican devolverle a Dios una mínima parte de las riquezas con que nos ha bendecido. De las riquezas con que Dios nos ha bendecido, nos quedamos con el 90% y el 10% es de Dios. No diezmar implica robar a Dios, porque el 10% del cual venimos hablando, de estas riquezas, de los diezmos, con las que Él nos bendice, son de Él. Esto lo podemos encontrar en Malaquías 3:8 al 11, obviamente en el Antiguo Testamento, donde podemos leer: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios a los israelitas, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Son interesantes estos pasajes de Malaquías que hemos leído, ¿verdad? Malaquías 3:9 es muy interesante. Dice Dios, tenemos que tener cuidado con las maldiciones de las personas y con las maldiciones de Satanás. Pero las peores de todas son las maldiciones de Dios. En Malaquías 3:9 hay una maldición directa de Dios, porque dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ojo con aquellos que teniendo ingresos regulares no diezman el 10%. Una cosa es que estés desempleado y que no tengas trabajo, en cuyo caso no hay periodicidad, no hay regularidad en los ingresos. En este caso estarías exceptuado. Y no tener trabajo, lo decimos de paso, no siempre es sinónimo de maldición, porque algunos siervos de Dios se equivocan al decir: bueno, no podés diezmar porque no tenés trabajo, pero bueno, no tener trabajo también es maldición. No siempre estar desempleado es un signo de maldición. A veces Dios trabaja con nosotros de diferente manera. Esto no lo digo desde la retórica, desde la doctrina, lo digo desde mi propia experiencia personal. Dios abre puertas, pero también cierra, y muchas veces te cierra puertas no para maldecirte, sino para trabajar con vos, para trabajar con vos, para transformarte en lo que debes ser transformado antes que Dios deposite en vos los tesoros espirituales que tiene para vos, que son los dones espirituales. Ningún don va a bajar del cielo, ningún ministerio va a explotar si previamente Dios no trabaja con nosotros. Tiene que trabajar. Los caminos de Dios para trabajar con nosotros son muy diferentes, porque Dios no trabaja con todos por igual, trabaja con cada uno. Dios es tan caballero y tan respetuoso de nuestras formas de ser, que no anula nuestra personalidad, pero sí encuentra el mecanismo para trabajar puntualmente con cada uno. Dios es muy puntilloso, Dios es justo. Después, cuando vemos lo que Dios, al final del camino, lo que Dios ha hecho con nosotros, a veces nos arrepentimos de lo malamente que soportamos nuestra cruz y ese horno de aflicción donde Dios nos puso, pero nunca tenemos que perder de vista que todo lo que hace Dios con nosotros es para transformarnos. Dios
si te da dones y los dones y los ministerios que ya decretó que te va a dar, si no, no te los puede dar si no te cambia antes, porque seguramente te harían daño y te vas a lastimar. Así que no perdamos de vista que tener ingresos regulares, tener trabajo, estar bendecido económica y financieramente por Dios y no diezmar es robarlo y es caer bajo la maldición de Dios. Aquellos que teniendo la posibilidad no diezman no deben esperar nada de Dios. No deben esperar nada de Dios. Además no hay ningún mérito porque son de Él. Y no diezmar es robar a Dios. Ahora vamos a ver que con el tema de las ofrendas es diferente. Pero no diezmar es robar a Dios. Así que ojo con Malaquías 3:9, ojo con esta maldición. Acá y la palabra de Dios siempre se cumple, nunca queda sin cumplirse, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni es hombre para que, ni hijo de hombre para que mienta. La palabra de Dios se cumple. Aquellos que teniendo la posibilidad de diezmar no diezman, caen bajo la maldición de Dios y no deben esperar absolutamente nada de Dios. Las ofrendas, al igual que los diezmos, también están mencionadas a lo largo del Antiguo Testamento y aparecen especialmente mencionadas también en el Nuevo Testamento, pero a diferencia de los diezmos, las ofrendas están mencionadas en el Nuevo Testamento con entidad propia. Vimos que en el caso de los diezmos estaban mencionados en el Nuevo Testamento, pero como citas directas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Las ofrendas están más específicamente, ¿no?, mencionadas en el Nuevo Testamento, casi como que tienen otro tipo, una entidad propia del Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, menciona las ofrendas en 1 Corintios 16:2, donde nos escribe: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Cada domingo, Pablo escribe cada primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, dice Pablo, cada cual aparte algo según haya prosperado. En cuanto a las ofrendas, a diferencia de los diezmos, no hay nada estipulado en la Biblia, son voluntarias y dependen del corazón. No es como los diezmos, que es el 10% de los ingresos regulares, si estamos empleados, o es el 10% de la utilidad final si tenés un negocio o un emprendimiento propio. En el caso de las ofrendas, en la Biblia no hay nada estipulado, son totalmente voluntarias. Acá manda el corazón, y la Biblia dice que Dios ama a los que ofrendan con placer. Dios ama a todos por igual, pero hace hincapié la Biblia que ama, y por lo tanto debemos entender que va a bendecir especialmente. Pero primero ama, y podemos suponer que va a bendecir de una manera especial a aquellos que ofrendan con alegría. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 9:7, donde Pablo nos escribe: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Resumiendo, podemos decir respecto de estos dos ingresos de los cuales hemos hablado, que los diezmos son obligatorios, equivalen al 10% de los ingresos netos. De los diezmos viven los pastores, son el sustento de los pastores, que están 100% consagrados a la obra. Hay pastores que tienen trabajos seculares. El propio Pablo de Tarso era operario textil, él cosía, hacía tiendas de campaña, y él trabajaba, pero sabemos que hay pastores, hay siervos de Dios que están 100% consagrados a la obra, y su sustento son los diezmos. Las ofrendas, en cambio, son voluntarias, se utilizan se invierten en la iglesia o para cubrir la necesidad de algún hermano necesitado o alguna otra necesidad que determinen o que Dios les revele a los siervos del lugar.
Por último, es un mandato de Jesucristo, que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Pablo dice lo siguiente por revelación en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bueno, llegamos al final de este estudio, espero que les haya sido de bendición. Hacía rato que quería hacer un estudio sobre este tema, sobre estos dos temas que hemos tocado, ¿no? Hemos aprovechado para hablar de los diezmos y las ofrendas y también para conectar el tema con la vigencia de la ley de Moisés. El otro día recibí en el correo electrónico de mi blog una pregunta de un hermano que me escribía preguntándome dónde estaban mencionados los diezmos en el Nuevo Testamento y si los mismos estaban vigentes. Así que esa pregunta elaboré una respuesta que se transformó en la base para hacer este estudio. Bueno, espero que Dios esté bendiciendo a todos aquellos que hayan visto y que vean de aquí en adelante este video, y bueno, que Dios los bendiga. Amén.